acompañarnos en este conversatorio que no crean que es que les llegó tarde la invitación, es que fue una inquietud ante la coyuntura que se está viviendo en la universidad, una preocupación que creo que compartimos ciertamente todas las personas que estamos acá y por eso sacamos el rato para venir a este conversatorio. Una iniciativa de la profesora Nancy Piedra y un grupo de docentes que lograron convocar a la profesora Tere Cordero y a la profesora Ilka Tremiño, ambas con su experiencia en el Consejo Universitario, ahorita las presento, para un poco pensar esta coyuntura, al final es una crisis, ¿verdad? No le voy a tener miedo al calificativo. No estamos transmitiendo, pero sí estamos grabando, nada más por si se preguntan por las cámaras allá atrás. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Carazo, yo soy la directora del Centro de Investigación en Comunicación. Doña Nancy me llamó el fin de semana para ver si me apuntaba a colaborar en el espacio. Por supuesto que ante lo que está sucediendo es un placer poder colaborar en lo que yo pueda. Las que sí están colaborando más de manera más importante es doña Tere Cordero, la doctora Tere Cordero, profesora de la Escuela de Psicología. Doña Tere estuvo en el Consejo Universitario del 2016 al 2020 y fue directora del Consejo Universitario en el 2019. Entonces nos trae esa experiencia de 4 años en el Consejo, y nuestra representante actual en el Consejo, la doctora Ilka Tremiño, cuyo periodo es 24-28, ¿verdad? La idea es escucharlas a ellas, ¿verdad?, con sus inquietudes y qué análisis hacen de esta coyuntura tan complicada, y después el espacio para que ustedes también puedan, de manera respetuosa y ojalá también no demasiado breve para que muchas personas puedan participar, compartir sus inquietudes, hacerles preguntas a doña Tere y doña Ilka. Cuando ya llegue el momento, yo les iré pasando el micrófono. Entonces, bueno, según conversamos, vamos a comenzar con doña Tere Cordero. Muchas gracias. Bueno, a ver, díganme. Ya. Muy buenas tardes. Es un gusto pues estar aquí, aunque la coyuntura no es la mejor. Más bien es una crisis bien importante que yo creo que esto debe dar muchos foros y muchas discusiones. Yo voy a tratar vamos a ver si esto pasa. Ahí. Básicamente esa es como la estructura de la presentación. Tengo una breve introducción. Quiero, además de eso, tratar de responder algunas preguntas y algunas de ellas pues no tengo respuesta. Y al final un breve cierre. Yo creo que los que estamos aquí y los que podrían no conocer la información ha salido públicamente, y además de eso hemos escuchado muchos reportajes y muchos eventos que ustedes también desde las diferentes decanaturas han impulsado en la discusión del reglamento salarial que está en este momento. Quiero hacer una breve disgregación, y aquí con todo el permiso de los cientistas sociales que están acá, indicar que desde mi perspectiva y desde la perspectiva teórica de algunas ciencias sociales, las significaciones se ven influidas por acontecimientos cotidianos que generan la comunicación humana. Y hoy por hoy contamos con infinidad de medios de comunicación que se convierten en constructores de la opinión pública. Entonces, no solo estamos hablando de la opinión de las personas de la universidad, sino que ya esto está en el ámbito de la opinión pública. Y quiero explicarme brevemente. No es una clase, nada más quiero ubicarme porque quiero enfatizar en algunos aspectos. Cuando interactuamos sobre los significados y lo que le atribuimos a los acontecimientos, a las personas y a los hechos. Generalmente anticipamos situaciones y se juzga no solo a las personas, sino a las instituciones que tienen una identidad particular. Dichas significaciones surgen justamente del marco de las relaciones humanas y del contexto en el cual estamos.
de las normas a las cuales nos sometemos institucionalmente y que rigen el país. Es una complejidad y como universidad también somos reconocidos como institución, tenemos más de 80 años, somos valorados como una entidad que ha representado para miles de familias que habitan el país un bien social, y ahí quiero subrayar, un bien social. Estas interacciones y las construcciones de significados son parte de un mismo proceso de construcción que surge, se alimenta y se define a partir de la comunicación, que es, como decía, se aporta en el diario vivir y ni qué decir ahora en los medios multimedios y diferentes medios de comunicación. Por tanto, las actuaciones institucionales, aunque parezcan ser solo internas, en realidad son vigiladas por la población costarricense, ya que se concibe este bien social valioso para la construcción y ascenso social de múltiples estudiantes de nuestro país. Nosotros estamos en la mira de la sociedad costarricense. Cada vez que hay una negociación del FES, las personas se preguntan para qué ese dinero. La UCR tiene un modelo de universidad y en su forma de organización se debe a una serie de principios que están explícitos en el Estatuto Orgánico y que se ajustan y regulan por medio de reglamentos, normas y resoluciones, los que también se retoman en el marco de los principios de legalidad y respeto por los acuerdos sociales más básicos, como son las leyes de la República. Entonces, en ese marco, en este contexto, nuestras actuaciones, al estar inmersas en el marco de ser de una universidad pública de alta calidad, no es menos importante que se pueda dar cuenta de nuestras actuaciones y de nuestra toma de decisiones, donde las escenas toman forma y generan respuestas en la universidad y a nivel nacional. Es en estos escenarios que el actuar de las autoridades superiores en este momento representa una responsabilidad que no se puede ver a la ligera y que debería responder justamente a los principios básicos y el bien común de una universidad costarricense. Entonces, desde ahí parto para plantear quizás la primera pregunta. ¿Qué se está proyectando a partir de los acontecimientos y las actuaciones que hoy nos convocan? Obviamente, muchos de nosotros conocemos un registro de actuaciones de las autoridades superiores. Y ahí quiero referirme, porque yo aquí quiero ver a las autoridades superiores. Estoy pensando en Consejo Universitario y Rectoría. Puede ser que haya alguna decanatura y más allá, pero estoy hablando de este nivel más alto. Y uno podría incluir ahí las vicerrectorías. Acciones que se realizan en el marco de la institución y que ponen en juego el prestigio o desprestigio de la institución. Y ahí sí me quiero detener un minuto. Es aquí. Ahí. El prestigio o el desprestigio es algo que entre los seres humanos y a nivel social es muy importante, porque cada uno de nosotros quiere ser una persona prestigiosa, que ustedes pueden ir ahí ver los diferentes sinónimos de lo que sería ese gran continuo. Y obviamente el prestigio, si uno tiene prestigio, desde mi punto de vista tiene más poder simbólico y material de quien lo dice y lo actúa. Justamente estoy pensando en las referencias a los acontecimientos que se han dado. Hoy más que nunca el prestigio de la UCR está en juego y no es un asunto que responde solo a ataques, sino a actuaciones. En ese marco histórico que nosotros somos parte, está esta capacidad de poder confiar, poder creer, respetar, admirar o todo lo contrario.
y, como decía, a mayor prestigio, desde mi punto de vista, aunque no tengo ningún número ni busqué ninguna información sobre eso, alguien podría hacerlo, mayor legitimidad de poder. A menor prestigio, menos legitimidad de poder. ¿Eso dónde nos coloca? Nos coloca en la negociación. Yo negocio enfrente de quién y sobre quién, y por eso en este país hay una tribuna cada semana para que se le diga que es muy prestigioso el señor presidente de la República. Porque el prestigio es muy importante, es ese referente social. Pero imagínense que en este contexto que se ha comunicado la información con respecto al régimen salarial, que yo quiero indicar que era muy importante desde que yo estaba en el Consejo poder hacer un nuevo régimen salarial, y siempre se le solicitó a la administración los estudios actuariales y nunca llegaron. ¿Por qué? Porque en la década pasada hubo una gran crítica a la cantidad de posibles personas, quizás yo creo que las menos, que ganaran mucho dinero, con salarios realmente altos. Pero en este contexto, como que seguimos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque este país es uno de los más desiguales del planeta, donde la mayoría de la población recibe un salario básico, tema que obviamente impacta la vida de la sociedad, y ya sabemos muchos de nosotros que agudiza la vulnerabilidad social. Y con esto no quiero decir que una persona docente o administrativa universitaria no requiera un salario digno. Yo creo que todos los costarricenses deberíamos tener salarios dignos para poder sobrevivir y beneficiarnos de lo que esta sociedad del siglo XXI nos puede aportar. El punto es que posiblemente no se entienda por parte de la persona ciudadana o las personas ciudadanas los aumentos salariales, por ejemplo, en la resolución 75, que dio un parte de aguas en el presente escándalo. Enfatizo mi preocupación genuina, donde hoy la U y sus autoridades superiores nos colocan en una crisis de legitimidad, en tiempos de confusión y autoritarismo, y se unen a confirmar una serie de críticas que se vienen sufriendo al menos desde la década pasada. Es así como las conclusiones que hoy puedan estar interpretadas sobre el asunto que nos compete y que se expresa en la opinión pública están oscilando entre el prestigio y el desprestigio, aunque lamentablemente considero que la balanza está dirigida en la visión negativa. Y aquí quiero también señalar que el desprestigio puede ser de personas, de comunidades, de instituciones, y habría que preguntarse y discriminar cuando este desprestigio se refiere a personas, autoridades y a la misma institución. La UCR, si se mantiene en el desprecio, nos lleva a que se conjunte la desconfianza, el enojo y redunde en aspectos muy concretos de reducción del FES. Y mi pregunta es, ¿y con ello cómo se sostendría el nuevo reglamento salarial? Pasaría a otra pregunta. ¿Cómo entonces lograr una respuesta más articulada y responsable, no solo para que se restablezca la confianza de la ciudadanía, sino que también a lo interno de la propia institución? Mi respuesta va dirigida al Consejo Universitario y su papel histórico, para revisar críticamente lo actuado, como se ha hecho en otros momentos. Recuerdo, y eso fue una discusión, cuando se eliminó la anualidad del 5% que había sido otorgada por el Consejo Universitario y se bajó al 3%, que era lo que se había negociado, que bueno, yo en aquel momento voté en contra, pero era minoría. Este órgano competente tiene en su seno la responsabilidad de hacerlo,
escuchando las voces que se han pronunciado y acatando lo que corresponde en relación con una ley. Tan solo como nota al pie, y eso ya es un reclamo a la comunidad universitaria de mi parte, cuando se estaba discutiendo la Ley 9635, la actuación de la UCR fue tímida. Fuimos algunos pocos cabezas calientes que salimos contra ella. Es una anécdota y, perdón, es mi situación de aquel momento. Y yo puse aquí, pero yo tengo una breve explicación, con mucho respeto, pero para mí era gobierno PAC. Por lo tanto, el Consejo Universitario, que me parece muy bien que se entienda, es un ente ético-político que nuestro estatuto orgánico lo acuerpa, donde no solo legisla en función de reglamentos, sino que es fiscalizador de la labor institucional. Por ello, tiene la obligación de hacerlo. Además, el Consejo Universitario es un grupo selecto de la comunidad universitaria que de una manera diferente fortalece el gobierno universitario. Y quiero decir aquí esto alto y fuerte. No es un club de amigas y amigos. Yo tengo excelentes amigas y amigos del Consejo Universitario, pero siempre fue crítica si tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo principal es la institución universitaria. Y eso tiene que ser muy claro para las integrantes del Consejo Universitario. Realmente veo que el Consejo se resiste a actuar y enfrentar la situación. Obviamente hay una comisión, pero habría que ver por qué no paró el reglamento. Porque no hay un acuerdo que se dice, mientras la comisión da una resolución, el reglamento se para, con las implicaciones que eso pueda tener. Y ahora voy a dar mis comentarios al respecto. Por otra parte, quiero señalar que el prestigio o desprestigio que pueda sufrir el señor rector responde a otro tipo de análisis. Ese para mí es otro tema. Ahora bien, es la persona que tiene que negociar. ¿Y cómo entra? A negociar. Sí, por más que haga, podría ser que no logre cambiar esa visión, esa significación que ya se tiene. Interpelo al Consejo Universitario para que de nuevo revise lo actuado en relación con dicho reglamento, pero también interpelo para que haga un alto aquí. No puede ser que tenga una comisión, mucho respeto al Consejo, pero sin que se haya actuado claramente. Yo creo que el Consejo Universitario tiene y debe tener una posición de liderazgo colectivo, y a esto apelo, y también entiendo que cualquier decisión en esta línea va a impactar a las personas de la comunidad universitaria que posiblemente ya disfrutan del salario global. No obstante, considero que es mejor que hoy se enfrenten los complejos aspectos en que está la institución en cuanto a su personal, que en un mañana vengan consecuencias por una actuación fuera de ley. Yo no sé qué pasará porque no soy abogada, pero me hice la pregunta. ¿Qué pasa si estoy con el salario global y se declara por autoridades judiciales ilegal? ¿Tendré que devolver el dinero y asumir juicios? Vea, yo no soy abogada y francamente no lo sé, pero sí debería ser una preocupación válida. En realidad ustedes dirán. Algunas conclusiones, tal vez para colocar básicamente lo que me interesaba. Quiero indicar que de acuerdo a las experiencias que ha tenido la universidad, y una de ellas que nos tocó vivir en la década pasada con respecto a otra desprestigio de don Henning en una situación particular, lo que se creó fue el reglamento del régimen disciplinario de las autoridades universitarias superiores. Como eso no es perfecto, ahora podría alguien decir, no está tipificado cualquier otra cosa. Pero yo quiero nada más leer lo que dice parte del artículo 2
y yo les invitaría a que lo revisen. Dice, hablando de las personas integrantes del Consejo, incluye ahí también a la Rectoría, en el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades, cuando incurran en acciones o omisiones que violenten intereses, valores, principios orientadores y la normativa que rige la Universidad de Costa Rica, así como cualquier norma de aplicación supletoria. Asimismo, cuando se comprometa la buena marcha, imagen o funcionamiento del Consejo o de la Universidad de Costa Rica. Ese es el espíritu de este reglamento, que habría que ver si realmente ese esfuerzo de horas y horas, que me acuerdo, puede dar algún marco de referencia para que entendamos en qué punto estamos. Estas ideas, al menos desde mi punto de vista, ponen el acento hoy, desde mi perspectiva en el Consejo Universitario, antes de que la administración siga incurriendo en defensas, y lo pongo entre comillas, que confundan a nuestra querida institución universitaria, declarada benemérita de la patria, reconocimiento que se recibió el 12 de marzo del 2001, y que declaró institución benemérita de la educación y la cultura costarricense mediante la ley 8098. Perdón, ya se me olvidó que tenía aquí otras. Bueno, ese es el estatuto, ¿verdad? Tomado uno de los incisos, las funciones del Consejo, definir las políticas generales institucionales y fiscalizar la gestión de la universidad. Y honor a la institución universitaria que nos debemos, y muchas gracias. Muchas gracias, doña Tere Cordero. Vamos a escuchar a nuestra representante en el Consejo en la actualidad, doña Ilka Trimiño. Ahora sí. Muy buenas tardes. Este es un espacio que siento muy familiar y, sin embargo, en este momento no es el mejor escenario en el que he participado de un foro como este. Yo, de verdad, con toda la humildad posible, tomo las palabras, el llamado que nos hace la doctora Teresita Cordero como Consejo Universitario, a cumplir lo que dice el reglamento, tanto disciplinario de las autoridades universitarias como el propio reglamento del Consejo Universitario. Yo quiero decir que el Consejo, que sobre todo lo que quisiera hablar, tiene una agenda ordinaria que es sin duda la que se sigue menos, porque es el quehacer en el que se van tomando las decisiones sobre la estructura de los reglamentos, las modificaciones, acciones concretas, y la marcha en general de las comisiones, en mi criterio, opera bien. Particularmente yo coordino la Comisión de Investigación y Acción Social. En esta comisión, en este momento, estamos revisando el reglamento de Comité Ético Científico de la universidad, que lleva una necesaria actualización. Hoy nos acompaña una miembro del Comité Ético Científico. Estamos en un proceso de bastante avance, y a la vez podemos decir que las otras comisiones, estatuto orgánico, posgrado y docencia, tienen un nivel de complejidad importante en el quehacer y la labor que se hace, y en general podemos ver que hay bastante compromiso de parte de las personas asesoras que nos acompañan, así como los miembros del Consejo. Entonces, creo que este no es un punto en el que valga la pena extenderme mucho. Luego hay una agenda que podríamos decir que es una agenda más política, que se desarrolla fundamentalmente en plenario y en la comisión de coordinadores de comisiones. Aquí yo debo decir que empezando en la primera semana de enero en funciones y hasta el día de hoy, yo no he sentido que han pasado 4 meses, sino como si hubiera pasado por lo menos 2 años de trabajo, ¿verdad? Lo primero con lo que nos enfrentamos fue con las noticias que sacó el semanario Universidad, aquella famosa noticia titulada Pacto entre Caballeros, en la que el semanario denunciaba que había cuestiones que estaban
en órganos judiciales sobre la OEPI y que nosotros ya teniendo más de un mes de estar en funciones no habíamos sido comunicados, no habíamos recibido ningún tipo de información. Sin embargo, considero que es deber de los miembros informarse. En ese primer espacio, yo solicité una moción para que se solicitara a la Oficina de la Contraloría Universitaria generar la información necesaria para los nuevos y nuevas miembros del Consejo Universitario para poder enterarnos de cuáles eran las denuncias y los hechos graves. Era la primera moción que presentaba y evidentemente pude haber cometido torpezas en la presentación. Lo que sucedió ahí fue que no se me permitió que se presentara a votación la moción de solicitud de información. Entonces, el Consejo no aprobó la votación de la moción, o sea, no se votó la moción. Un mes y medio después, el Consejo Universitario, después de unos artículos que saca el ex rector en el semanario Universidad, toma la decisión de solicitar los informes a la Oficina de Contraloría Universitaria, habiéndose perdido más o menos 5 semanas de conocimiento de la información. Esto en plenario implicó que se llamara una sesión de trabajo para poder hacer lectura del informe. El informe no se podía leer en vivo, pues podía tener consecuencias penales y efectivamente un miembro del Consejo Universitario, el doctor Keylor Rojas, abrió el Código Penal y leyó los artículos pertinentes que decían que el Consejo, habiendo conocido este informe que contenía material delicado, estaba en la obligación de denunciar y colocar una ampliación de la denuncia. Es decir, durante ese mes y medio se nos impidió conocer información sobre la que ya había denuncia y sobre la que el órgano debía actuar. Y debía actuar porque si no, podíamos tener responsabilidades colectivas de las que todavía no estamos eximidos. De manera tal que se pidió que se generara la ampliación de esta denuncia, que fue la que se colocó en la Fiscalía. El reglamento del Consejo Universitario, así como la reglamentación interna, es sumamente omiso sobre los procedimientos legales. Entonces, se necesita un acompañamiento de la legislación nacional, pero aquí tenemos un problema que yo quiero señalar a propósito de lo que dice la doctora Teresita Cordero. Hay un manejo jurídico y político que tiene que estar en el Consejo Universitario y sin embargo no está porque contamos con un solo asesor jurídico. El asesor jurídico responde a la dirección del Consejo y por lo tanto los demás miembros nos vemos impedidos de contar con una visión que nos garantice una confianza en la que podemos considerar que hay un balance en la opinión, máxime que sabemos que cualquier asesor jurídico va a tener opiniones que pueden ser contrastadas. En esta situación tenemos una serie de carpetas confidenciales y el discurso permanente en el Consejo ante la omisa situación que tenemos de la asesoría jurídica ampliada, ¿verdad? Porque no hay un acuerdo entre los asesores jurídicos de las distintas instancias y la oficina jurídica, es decir, cada quien opera de manera individual, no hay una articulación entre las distintas instancias que cuentan con asesoría jurídica. Entonces, estas carpetas confidenciales que contienen estos informes y otras cartas, correspondencias, denuncias y demás, no pueden ser debidamente verificadas y leídas porque permanentemente se nos dice que todo lo que es descargado del OneDrive tiene un rastro y por lo tanto cualquier cosa que se filtre se le va a indilgar a la persona que aparece en el rastro del proyecto como la última que lo revisó. Entonces, mi posición sobre esto es no abrir las carpetas confidenciales y se los quiero decir aquí en esta grabación y estoy segura que es la posición de otros miembros del Consejo Universitario, porque abrir una carpeta confidencial se nos dice, deja un rastro legal y hay un permanente, y ustedes lo han visto en plenario, advertencia de que cualquier cosa que se filtre es una amenaza porque se está prácticamente violentando un código que nosotros tenemos que tener de no hacer comentarios sobre lo que ahí es confidencial. De manera que al día de hoy yo desconozco el contenido de la ampliación de la denuncia en la Fiscalía de este país. No lo conozco, no conozco qué dice la denuncia, a pesar de que es una votación del Consejo Universitario. Entonces, en este punto, ¿verdad? Es una situación realmente de una impotencia porque hacer las preguntas políticas y de control en el Consejo Universitario se convierte en una situación prácticamente de traición y empezamos a observar algo que a mí me llama mucho la atención porque
La semana pasada nos mandó la doctora Giselle Bosa del PROLEDI el informe de libertad de expresión correspondiente al año pasado. Nos los mandó en impreso a las diferentes personas que componemos el Consejo. Yo ya le había dado una ojeada por la presentación del año pasado en el marco de la Cátedra Centroamérica, pero me puse a revisarla. Y ahí viene un párrafo sobre el deterioro de la libertad de expresión en Costa Rica y también en Centroamérica, en donde se dice que básicamente los presidentes de las distintas repúblicas centroamericanas tildan a los periodistas de tergiversar, perseguir, apoyar a las maras, decir mentiras sobre las autoridades para perjudicar al gobierno. Y yo lo que he empezado a encontrar en las circulares que están saliendo desde la administración, desde la rectoría, es un cuestionamiento permanente a las y los periodistas que están sacando las notas en la prensa. Y además a las personas que siendo entrevistadas estamos dándoles alguna declaración. Entonces, no podemos hablar sobre las carpetas confidenciales, no podemos revisar las carpetas confidenciales, no podemos hablar con la prensa. Lo que dice la prensa es tergiversando y haciendo un daño a la Universidad de Costa Rica. Entonces yo quiero preguntar cuál es la función de control que puede hacer el Consejo Universitario en este marco. Es un recorte a la función de control. Y aquí no estamos en un marco de un control de oposiciones, estamos en un marco de control donde sabemos que hay un peligro jurídico y que por lo tanto la universidad tiene que esclarecer. Hoy en plenario se hablaba de que el esclarecimiento era llegar a hablar sobre generalidades. Lo que se están pidiendo son datos, son cuáles son las acciones. Se retiraron a las personas de la OEPI que de alguna manera están implicadas. ¿Qué ha sucedido con la intervención? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la intervención? Vean, sobre el tema que tiene que ver con la inhibitoria, al cual no me voy a referir ampliamente porque la Fiscalía abrió de oficio, como fue publicado en medios, una investigación. Lo que sí quisiera decir es, hay una confusión total, producto de que no se permitiera avanzar en esta materia. Como ustedes pueden ver en los videos, cuando hoy se dio la protesta de la Facultad de Educación en las afueras del edificio administrativo, bajaron tanto la vicerrectora de administración, la señora Rosa Julia Cerdas, y la directora del Consejo Universitario, la doctora Patricia Fumero, y en unas breves palabras, la doctora Patricia Fumero dijo ahí que el rector no se iba a hacer presente porque en su inhibitoria era la vicerrectora quien iba a conocer el caso. Sin embargo, cuando se reanuda la sesión del plenario, estoy describiendo, ¿verdad? Yo quiero decir aquí que básicamente lo que he hecho en todas mis intervenciones es describir. Lo que sucede en el plenario inmediatamente es el conocimiento de la moción para apoyar que la administración continúe los estudios y los análisis para facilitar que se pueda generar el anexo de la Facultad de Educación. Es un apoyo al desarrollo de la infraestructura porque el Consejo no tiene competencias de desarrollo de este tipo. Y el señor rector, que no bajó porque tenía que inhibirse, votó la moción. Entonces, yo quiero preguntar, ¿cuál es la inhibitoria que está expresada en la circular? En la circular textualmente dice que la inhibitoria tiene que ver con inhibirse de conocer sobre los procedimientos de intervención de la OEPI. Lo que yo solicité era inhibirse del conocimiento de los casos que estaban incorporados en el informe de la OCU. Entonces creo que hay dos vertientes muy distintas y que una no está subsumida en la circular. Y la evidencia de la confusión que esto genera está en que por un lado no puede bajar a hablar con la decana, las docentes, los docentes administrativos y estudiantes, porque eso le corresponde a la vicerrectora de administración, pero sí puede votar la moción que se está presentando para que se continúe con el análisis sobre la infraestructura de la Facultad de Educación. Yo quisiera decir que luego de haber acompañado organizaciones internacionales, procesos negociadores, acompañar de buena voluntad distintas figuras políticas, a la Escuela de Ciencias Políticas en múltiples gestiones, a la Facultad de Ciencias Sociales, a las rectorías anteriores, en múltiples procesos de negociación con la Asamblea Legislativa, de reuniones con los presidentes de la República, yo lo que observo es una gran falta de altura en el manejo político y la comunicación política de la institución. Yo me temo que el contenido de las circulares
no respetan el amplio conocimiento y la expertise de las personas que pertenecen a esta comunidad universitaria, no están escritas por personas expertas, se siente uno realmente muy ofendido. Y yo quiero leerles el fragmento de un oficio que me llegó hoy, firmado directamente a mi persona, con copia a los demás miembros y miembros del Consejo Universitario, firmado por la señora vicerrectora de Vida Estudiantil, en respuesta a mis intervenciones que he hecho en defensa del estudiante de Ciencias Políticas, José Pablo Quesada, estudiante no vidente, quien me ha transmitido a través de las representaciones estudiantiles y la directora que le dé voz a la situación que está enfrentando en la universidad. El párrafo que me llega hoy dice lo siguiente: por todo lo anterior, no son de recibo las afirmaciones que se han hecho en el plenario e incluso en medios escritos, que indican que no se ha actuado adecuadamente a la vicerrectoría. Asimismo, la insto a usted y a las demás personas miembros del Consejo Universitario y de la comunidad universitaria en general a no instrumentalizar las situaciones de vulnerabilidad del estudiantado para tener réditos políticos. Y yo quisiera preguntar, ¿cuáles son los réditos políticos que yo estoy teniendo cuando solicito que se conozca la demanda de una beca por reubicación o de residencia de un estudiante? Este es el nivel de respuestas que estamos viendo por escrito, ¿verdad? Es decir, las que estamos recibiendo de parte de las autoridades universitarias. Yo quiero decir que no estoy teniendo réditos políticos y que no estoy interesada en los mismos, que estoy cumpliendo una función de responsabilidad en acatamiento del reglamento de las autoridades, de disciplinaria de las autoridades. El nivel de tergiversación es realmente muy fuerte, se está tergiversando el control social en general. Yo pienso que en honor al prestigio de la universidad, como muy bien señala la doctora Cordero, nosotros tenemos que generar un espacio que nos permite conciliar, escuchar a los distintos cuerpos colegiados, convocarlos para un diálogo abierto y una conversación, y esto no ha sido manifestado en ninguna de las circulares. Este diálogo tiene que ser en la doble vía. Es importante que los escuchen, es importante escuchar a la administración, pero esto no ha sido convocado. Lo que estamos teniendo entonces son oficios en los que tenemos una serie de pretextos y generalidades que muchas veces están lejos de poderse corroborar con los datos, y a esto me vuelvo a referir con la falta de altura en el manejo. Para cualquier persona con experiencia en la investigación empírica, nosotros necesitamos corroborar y contrastar, y el discurso en esto está siendo muy omiso. No hay, por lo tanto, un llamado a la paz social, lo que hay es un llamado a la unión, pero esa unión quiere decir plegarnos y confiar plenamente en un discurso que sinceramente a mí no me está convenciendo y que creo que puedo tener responsabilidades judiciales si lo suscribo. Y estamos en este punto y por eso debe haber una responsabilidad. Ayer salió una noticia que además se compartió ampliamente sobre precisamente las acciones del Poder Judicial, y yo quisiera decir que la universidad no puede hacerle llamados de atención al Poder Judicial. Estamos cayendo básicamente los mismos ataques de los gobiernos. Yo de verdad quisiera decir que en un ánimo de una cultura democrática, la universidad no es en sí misma un gobierno, pero en un ánimo de una cultura democrática y de control, las insinuaciones permanentes. Hoy hubo una frase que pueden ver en plenario que decía, volvían a decir los anónimos, y después el señor rector dijo los anónimos ya no son tan anónimos, y mencionó unas afirmaciones que yo hice en un artículo que salió en el semanario. Yo quiero decir que yo nunca he sido anónima y que no he escrito mensajes anónimos. Todos los he leído en el consejo y ahora los he mandado al semanario. Entonces, estas insinuaciones permanentes, el que no se le llame al Consejo Universitario a personas para defenderse, hoy se dijo que la decana de Educación faltaba a la verdad, después de leer yo un pronunciamiento que está todo escrito, pronunciamiento que ustedes pueden ver, no se le permite a la señora decana defenderse para poder decir que lo que está diciendo es cierto, solamente se escucha una de las partes, y a mí me parece que esto no es de recibo, no expresa un respeto a las autoridades universitarias, y que por lo tanto tenemos una situación política incendiada, se están abriendo más grietas,
se está invocando el nombre de personas concretas en el espacio del plenario y esto hace que estas personas se defiendan, por supuesto, que las personas se van a defender cuando se les está invocando y no hay una convocatoria que nos permita crear un ámbito de conciliación. Yo quiero decir que esa conciliación no debe y no puede ser transaccional. Lo que aquí se está esperando no es que se den dádivas, lo que aquí se está esperando es que se escuchen las posiciones, se haga un nuevo comienzo, ¿verdad? Y podamos empezar a crear una agenda de trabajo. Un punto fundamental de la agenda, creo yo lo menciona la doctora Cordero, tiene que ver con cuáles son las acciones que vamos a emprender con el reglamento de régimen salarial para poder darle protección. Yo espero que la comisión tenga éxito en este proceso por el bien de la comunidad universitaria. Ese es el espíritu. El espíritu no es un espíritu de atacar desde lo interno. Lo que sí es sorprendente es que la reacción no sea una reacción para colectivizar las demandas, para la escucha, para la respuesta responsable, sino, como les digo, en este punto, básicamente un asedio a la solicitud de rendición de cuentas y la no comprensión a que no estemos satisfechos con el tipo de respuestas que se están dando. Yo creo que la situación que tenemos es crítica y creo que va a aumentar y que va a abonar al desprestigio que va a pesar, por supuesto, porque el desprestigio deslegitima a las figuras en la negociación del FES y, por lo tanto, en la propia sobrevivencia de la universidad. Yo quiero decir que al puro principio, y con esto voy cerrando, por una comisión que teníamos en la que había representaciones del CONARE, surgió el tema de la redistribución. Mi posición ahí es que se debía tratar con mucho cuidado porque el CONARE como un todo es un órgano que va a negociar no solamente redistribución, sino FES. Y sin embargo, se cometieron los errores muy pronto de bombardear y atacar directamente al CONARE sin haber entrado en un proceso de diálogo y negociación interna. Nuevamente, el manejo político ha sido realmente lamentable, y entonces yo no creo que el CONARE esté con los brazos abiertos para acuerpar en este momento debilidad a la Universidad de Costa Rica y acompañarlo a un proceso que redunde en mejorar el FES y la redistribución. Eso es lo que yo les puedo decir en este punto. Realmente no sé cómo dotar de legitimidad fuera de un espacio en el que el diálogo sea sincero y honesto, en el que las personas se sientan respetadas y convocadas. Creo que ese proceso interno es urgente, hay que llamarlo, y sin esto va a ser imposible poder tener un nuevo punto de partida para iniciar nuevamente las gestiones en el mes de mayo, no ya en enero, ¿verdad? Y poder enfrentarnos en los próximos meses a lo más duro que va a ser convencer a la opinión pública que nos merecemos un FES como el que requiere el gasto e inversión de la Universidad de Costa Rica. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cordero y a la doctora Treminio. Yo les quería agradecer al final, pero voy a aprovechar para agradecerles ahora y al final, no solo por haber aceptado la invitación, que la verdad que no sé cuándo se les hicieron, pero yo sé que fue hace poco, sino después de escucharlas por su valentía de estar aquí y decir las cosas, unos puntos sobre las is, como hay que decirlas así, para poder construir diálogo y construir universidad. Entonces, como les decíamos, un espacio para que ustedes también puedan participar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Montserrat Zagot. Yo también fui integrante y directora del Consejo Universitario, ya han pasado casi 2 décadas de eso, pero bueno, la experiencia ahí queda. Yo quisiera empezar diciendo, y no quiero alargarme mucho, que estamos en una época de crisis. Yo creo que eso es evidente, el diagnóstico ya está hecho, pero que una época de crisis requiere medidas de crisis, ¿verdad? Y que esas medidas de crisis no están surgiendo desde ninguna parte. Yo también creo que es saludable hacer una separación porque hay varios asuntos que están acá en discusión y que están en conflicto. El primero, todo lo que tiene que ver con OEPI, ¿verdad? Ese es un capítulo. Mi recomendación, y ya se le he hecho llegar así al rector, por una vía más o menos directa,
que la rectoría tendría que apartarse completa y totalmente de ese asunto, no delegarlo en la vicerrectora de administración, porque al fin y al cabo es su subalterna, ¿verdad? Es decir, que tendría que separarse completamente, que las personas que están involucradas, yo no sé qué pasó en la nueva audiencia que hubo el lunes, pero en todo caso, independientemente de lo que pasara, esas personas tienen que ser separadas por alguna forma, ya sea enviarlas de vacaciones, ya sea trasladarlas, pero esas personas no pueden tener ninguna cosa que tenga que ver con la OEPI. Creo que la administración también tiene que separar a las personas que han sido cuestionadas como un gesto incluso de buena fe, ¿verdad? Es decir, a las personas que han sido cuestionadas como por ejemplo, y lo voy a decir acá, a la persona que en este momento ocupa el puesto en el centro de informática, ¿verdad? Que recibió una sanción por el propio rector, entonces como gesto de buena fe. Luego viene todo el paquete del reglamento, ¿verdad? Salarial. Yo ahí coincido con Teresita, que yo sé que la comisión y que ILCA está en esa comisión, debería de alguna forma hacer un alto en el camino. Eso va a tener implicaciones para la gente que ya está acogida a ese reglamento. Me parece que desde octubre es que entraron ya personas allí, pero por lo menos hacer un alto para reflexionar. Y el tercer punto, ¿verdad?, tiene que ver con una demanda de la comunidad universitaria organizada, que se haga sentir, porque por ahora estamos, yo creo que absolutamente dispersos, en dispersión, mucho enojo, ¿verdad?, pero muy disperso, para demandar, ¿verdad?, medidas concretas de la administración. Yo creo que esto, además de que está teniendo un impacto hacia afuera, que ya es evidente, está teniendo un impacto hacia adentro, está teniendo un impacto hasta en la salud mental de la comunidad universitaria. La gente está angustiada, la gente está enojada, no sabe cómo responder. Es decir, que ya aquí estamos viendo no solamente un efecto práctico, concreto de legitimación, sino que esto está teniendo un efecto también en la cultura institucional y en la forma en que las personas están acá. Entonces, yo propongo, ¿verdad?, que se haga algún tipo de frente, de instancia, pero que sea en conjunto para poder demandar que haya una respuesta. Y con todo respeto para el rector y las personas que están con él, la comunicación no puede ser a través de comunicados, de resoluciones o incluso de videos. Es decir, el rector de la Universidad de Costa Rica tiene que dar la cara públicamente, responder preguntas de la comunidad, y si va a ser muy feo, probablemente sí, ¿verdad? Es decir, lo van a atacar, probablemente sí, pero por algo es el rector de la universidad. No, por supuesto, y yo creo que el consejo, por supuesto, el consejo también, el consejo también está de alguna forma, digo, no, está involucrado en todos los aspectos que estoy diciendo. Yo sé que eso se mueve por votaciones, yo sé que en la última votación la directora del Consejo Universitario hizo uso de su voto doble, que por cierto, cuando yo fui directora del Consejo Universitario, asumí el compromiso de jamás en la vida usar el voto doble, porque yo creo en el principio de la democracia de que una persona, un voto. Y aunque eso esté permitido por el reglamento, desde mi punto de vista debería haber una instancia a que las cosas se resuelvan por negociación, por convencimiento, y que la persona que ocupa la dirección del Consejo Universitario, por principios básicos de respeto a la institucionalidad y a la democracia, no use el voto doble. Gracias. Ya. Bueno, ahí me disculpan por mi voz, es que estoy un poco afónica de semana U. Bueno, primero que todo, buenas tardes, mi nombre es Camila Vargas, yo soy estudiante de Ciencias Políticas, y bueno, primero que todo agradecerles a la doctora Ilka y a doña Teresa, de verdad, es una admiración muy grande de parte de una chica que sigue siendo estudiante, hacia ustedes que están enfrentando, sobre todo la profe Ilka, que ya la conozco desde hace rato, que es un gran honor, ¿verdad?, siempre escucharla y obviamente me solidarizo
con toda la lucha que usted está dando dentro del Consejo Universitario, que debe ser bastante difícil y se oye bastante difícil. Bueno, tal vez mi intervención es de un poco desde la perspectiva estudiantil, ¿verdad? Los que me conocen aquí, mis compañeros saben que, y los profes también saben que hemos dado una lucha durante mucho tiempo. Desde que llegamos de la pandemia han sido condiciones extremadamente difíciles y yo creo que esta es la situación más difícil que hemos tenido que enfrentar. Quería tal vez acoger un tema que dijo la profesora Montserrat, ¿verdad? Que es el tema de la salud mental. Yo creo que una de las cosas que más ha debilitado al movimiento estudiantil ha sido el constante ataque, ¿verdad? Y a pesar de tener profesores y profesoras, decanos y decanas aliados, ¿verdad? Nuestra lucha ha sido, dentro de las posibilidades de nosotros, bastante complejo poder seguir avanzando. Entonces, tal vez hacerle una invitación, sobre todo a esta facultad, ¿verdad? Que ya que estamos hablando de espacios abiertos organizados, para poder hacer una construcción, hacerle frente a esta parte, ¿verdad? Que no abandonen a las personas estudiantes, menos en esta facultad, que nos den los espacios, ¿verdad? Que nos den el lobby, que nos dejen hacer actividades allá afuera, cuando sea de esta índole, ¿verdad? Que es lo que más apreciamos y que lo que más hemos tenido como de la iniciativa de hacer, ¿verdad? De darle esa voz a la persona estudiante, de poder apropiarse de esos espacios y hacer las denuncias correspondientes. Y con esto encamino a una, tal vez para el conocimiento de todas las personas aquí presentes, que ya nosotros nos han perseguido, ¿verdad? No es ninguna sorpresa para nadie que esta administración, sobre todo la rectoría, nos ha perseguido. Aquí a las 4 personas presentes nos han perseguido. Yo quiero tal vez enseñarles 2 casos. El caso de la primera vez de la asamblea colegiada que hubo allá en el aula magna hace unas semanas, donde nos amenazaron, ¿verdad? La jefatura de seguridad, donde nos dijeron que estábamos haciendo vandalismo, a pesar de que estábamos haciendo una de las maneras más pacíficas de manifestarnos, ¿verdad? Que estábamos utilizando tizas para rayar toda la plazoleta del aula magna, y toda la denuncia siempre fue alrededor del vandalismo, a pesar de que literalmente en la noche no duraron ni a las 7 de la noche, ya estaban lavando toda la parte del frente, nos tomaron fotos, nos tomaron carnets, nos amenazaron, ¿verdad? Abrirnos procesos. Y yo quiero que eso quede constando aquí, que todas las personas sepan que a pesar de que ponemos el cuerpo, ese es el trato, ¿verdad? No es tampoco ninguna coincidencia que dentro de las pocas organizaciones que existen de manera anónimas de estudiantes, también me haya llegado información de que están persiguiendo profesores y profesoras, que también hay persecución en generales, que hay persecución en otras áreas. Y también quisiera hacer otro ejemplo, que esto no es, para nosotros no es como muy nuevo, ¿verdad? Que esté sucediendo, porque ya lo podemos ver dentro de la misma Federación de Estudiantes, ¿verdad? O sea, no es para nada diferente que esto sea la actuación, ¿verdad? De la rectoría, y después tenemos una Federación de Estudiantes que ha sido sumamente silenciosa, que no solamente ha sido silenciosa, sino que también nos han boicoteado eventos, nos han violentado de muchísimas maneras, han hecho caso omiso de todas las marchas y manifestaciones. Cuando pasó todo el tema de las becas, no daban respuestas. Ahora en Semana U, bueno, ustedes vieron todo el desorden que se hizo. Y ahora, en este momento, tal vez lo que más nos preocupa a nosotros es la llegada, o más bien ese paso o esa apertura que le está dando la comunidad estudiantil, que ha sido bastante cooperante con el rector, a las nuevas derechas, ¿verdad? Nuevas derechas dentro del movimiento estudiantil, que ya se están organizando, que ya van a tener un pie mucho más legítimo dentro de la disputa de la federación para disputar con discursos de odio, con discursos literalmente que uno dice, ¿para qué están en la U si van a pensar así? Porque es básicamente traerse la U abajo, ¿verdad? Entonces, eso, yo quería que también ustedes piensen que aquí al otro lado hay cuerpos
y también que necesitamos más espacios, que no nos criminalicen tanto, por favor. Y nada más para terminar, eso, que ustedes por favor nos brinden los espacios, que en las aulas sigan hablando de esto, porque es muy difícil poder llegar a decirle a un profesor, por favor ayúdenos a difundir esta imagen, a este flyer, esta marcha, esta convocatoria, cuando siempre nos cierran las puertas, inclusive nos han perseguido con la policía hasta en ingeniería. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. A mí me gustaría referirme al tema del régimen salarial académico. A mí me parece que el reglamento tiene muchas virtudes, el proceso también tuvo muchas virtudes, pero también tiene muchas debilidades. Y las desigualdades que ya habían a nivel salarial en la universidad se acentuaron muchísimo. Y me gustaría que ahora que se tomó el acuerdo de revisar ese reglamento, por favor vean, hagan la proyección de cómo a futuro eso va a afectar y cómo vulneriza, como se diga, a las poblaciones más vulnerabilizadas. Por ejemplo, a las mujeres. Hay un dictamen del Consejo Universitario de las inequidades de las mujeres en la academia. Se han hecho varios estudios al respecto y la forma en que quedó este reglamento, desde mi punto de vista, va a afectar más esa brecha. No sé si ustedes saben, pero los salarios que quedaron, incluso en propiedad para instructores adjuntos, son los más bajos de todas las universidades públicas. No se respetó el estudio que se solicitó al CONARE y, por el contrario, en las categorías más altas de catedrático y asociado, los salarios son más altos que los que recomendó CONARE. Entonces eso va a ampliar la brecha, por una parte en género. Segundo, en sedes regionales, el reglamento es desastroso para sedes regionales, incluso el personal en propiedad en sedes regionales se acumula en las categorías más bajas del régimen académico, no por características personales de las personas de las sedes regionales, sino por las características estructurales. No tenemos el mismo acceso a todos los rubros que nos permiten avanzar en el régimen académico. Además, se eliminó la bonificación. Las personas que se trasladen a dar clases en sede regional no se les paga nada adicional. O sea, pueden invertir 10 horas al día a trasladarse y no se les paga nada. El zonaje ya ahora es prácticamente imposible de obtener. Entonces ya iba el género y bueno, la parte de sedes regionales. El sector administrativo, yo sé que dicen, bueno, no es competencia del Consejo Universitario, eso es lo que corresponde a la Rectoría, pero para mí no es ético lo que se está haciendo con el sector administrativo. Al 90% de las personas ya prácticamente se les congeló el salario, a muchas de ellas por el resto de su vida. Desde mi punto de vista, o se ajustan esos salarios o se crea un régimen administrativo, de manera que esos sean los salarios de entrada y ellos puedan subir en una escala salarial con base en su mérito. Esas serían las principales observaciones. Muchísimas gracias y bueno, nada más. Jorge Prado, de la sede de Guanacaste. Y cerrar honestamente agradeciendo, porque yo cuando veo el consejo y veo las participaciones de la compañera Ilka o de Esperanza, me siento aliviado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Alonso Gamboa, yo soy estudiante de Sociología. Tengo una serie de comentarios acá o de puntos. Yo sinceramente venía porque hice coyuntura actual, pero mucho de lo que se dijo en la mesa se está enfocando a el tema salarial y todo lo que ha explotado a raíz de eso. Sin embargo, también quería traer a colación el tema de salud mental y que les podría dar insumos al Consejo Universitario en cuanto a que en diciembre y noviembre yo envié una consulta de casi 100 ítems a Rectoría, consulta que tuve que acudir a la Sala Constitucional con recurso de amparo para que se diera la información. Yo sinceramente por mi salud mental no he revisado la respuesta. Sé que hay varias la primera cantidad de documentos que me llegó viene incompleta.
hay un apartado, o vamos a ver, un segmento de la consulta que habla sobre la lista de necesidades justo antes de las construcciones de los edificios de los últimos 10 años. De lo que se encuentra cuando se hacen las revisiones, se me va el nombre técnico, y de lo último generado. Yo también solicité en ese documento que rectoría, ya fuera don Carlos o el rector anterior, se me fue el nombre, Gutiérrez, don Gustavo, gracias, dieran la información al Consejo Universitario y que además se revisara la información en vísperas de la política institucional 2025-2030. Creo que si dieran información podría ser importante para el Consejo Universitario, porque ahí viene exactamente un apartado sobre lista de necesidades que tuvieron que haberse hecho y habla mucho de cómo se crean los espacios, cómo se definen, etcétera. Y esto lo digo porque en tema de salud mental, yo soy una persona neurodivergente, soy autista, tengo TDAH, soy una persona paz. Y algo que decía la compañera del tema de pintar, este edificio es horrible, es gris. Yo he tenido la oportunidad, y gracias a esta universidad, de salir del país. He visitado la UNAM, he visitado la UAMI, he visitado la Universidad de Panamá, he visitado la Universidad de Moscú, he visitado un montón de la Universidad de La Habana, y tienen, pero bueno, por lo menos la Universidad de la UNAM, es hermoso estar ahí. Se siente viva la universidad. Aquí uno viene, es un tono gris. ¿Qué humanidad hay aquí? ¿Qué colectivismo se genera aquí? Nos cercenan los espacios estudiantiles. E inclusive, algo que me voy a adelantar, ¿cuáles espacios de formación da la universidad para poder entender este monstruo? Hay gente que llega a las asociaciones de estudiantes porque hay que cubrir espacios, o a las representaciones estudiantiles. Y cuando uno va a una asamblea de escuela y una persona es la que lee, la que se dedica, además de estudiar lo que le demanda el pensum, estudia el estatuto orgánico y la demás normativa y va y se pelea, cae mal. Y a mí me ha tocado, como dice un refrán japonés, el martillo. No tanto en asambleas de escuela, porque por lo menos la asamblea de mi escuela, y no porque esté la compañera Montserrat y doña Nancy, pero por lo menos han sido asambleas bonitas. Yo he sabido de otras asambleas donde es un grave problema el pronunciarse. Y ahora las nuevas, me voy a sentir un poco aquí viejo, las nuevas generaciones de estudiantes tienen mucho miedo, y lo que yo escuchaba en sociología es que tienen mucho miedo a enfrentarse con les y las profes. Y yo les entiendo, porque una vez estando yo en la representación, y voy a intentar ser lo más breve posible, en las comisiones de becas de la FEUR, yo me di una discusión bastante fuerte. No hubo falta de respeto, no hubo una alzada de voz de mi parte hacia la señora de apellido León, se me va el nombre. Eso fue un viernes. El martes yo ya no tenía beca, por un número de teléfono, que si la persona se mete bien y revisa mi expediente, ahí está la información para contactar a la persona. Y uno sabe que las trabajadoras sociales no dan abasto, pero a mí el martes me llega la notificación de que ya no tengo beca. Y aquí en estos pasillos he sido víctima también de lo que dice la compañera, de persecución, no solamente por autoridades internas, ya sea en el momento que estaba, si no me equivoco, Jeffrey, en OSG, sino también por el gobierno mismo, específicamente la policía, por participar yo como persona defensora de derechos humanos documentando marchas de estudiantes.
Nada más entonces ya para terminar es, esto que está sucediendo es cosecha del año pasado, es cosecha de décadas. ¿Qué tan alejada está la institución del estudiantado? Porque al final de cuentas somos poco más de 40.000 personas estudiando. Somos 40.000 personas que podríamos estar haciendo una gestión, digamos que pasiva de comunicación, de estamos disfrutando la U. En mi caso yo no la estoy disfrutando. Sí, nada más, una cuestión más es, entonces, ¿para quién está siendo diseñada la universidad? ¿Cuáles son esos agentes y la estrategia comunicacional que está teniendo la U para contrarrestar? Y esto no es de ahorita, esas discusiones, esto que estoy diciendo no es un invento mío, lo he escuchado mucho de atrás, de una mala gestión y estrategia comunicacional de la UCR. La gente no sabe qué hace la UCR. De hecho, a mí me sorprende que tengamos puntos tan altos cuando hacen esta encuesta de confianza e institucionalidad. ¿A quién le preguntan eso? Porque si van al barrio donde yo soy oriundo, de La Juelita, no se sabe absolutamente nada más de la UCR, que son un montón de gente que se roba el salario, que se roba el FES, y que aquí cada quien vive para su saco. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Natalia Solano y soy profesora en la Escuela de Arquitectura. Escuchándoles, quería decir un par de cosas que se me vienen a la cabeza después de escuchar esta información tan valiosa, ¿verdad? Lo primero es que parece que este momento que la universidad está viviendo nos obliga a hacer una revisión y un análisis profundo e intersectorial acerca de la institucionalidad universitaria y de los órganos y los aparatos institucionales que la sostienen. Porque parece que es precisamente nuestro propio sistema o la ausencia de reflexión crítica con respecto de nuestro propio sistema lo que nos tiene o lo que nos ha permitido llegar a donde estamos. Y en ese sentido quería decir que coincido totalmente con lo que dice la doctora Montserrat Zagot en cuanto a la demanda organizada. Parece que esa demanda organizada solo puede gestarse desde un proceso de diálogo que incorpore a todos los sectores de la universidad y que reconozca que esta es una universidad heterogénea, atravesada también por la desigualdad. Ahora bien, ese proceso de diálogo, que como pienso y digo, tiene que ser transversal, debería recoger el enojo y la frustración y los sentimientos que todas las personas que estamos aquí de alguna manera compartimos y convertirlo en visión académica. Entonces, en ese sentido, yo pienso que esta crisis, que probablemente, como ustedes bien decían, va a terminar en una suerte de punto de quiebre, es también una oportunidad de cambio y de transformación para la universidad. Y quisiera sumar, diciendo esto, que es también una enorme oportunidad, y estoy partiendo de que coincido con todo lo que dijo la doctora Zagot, una oportunidad para reconstruir y rediseñar nuestra narrativa institucional, porque estamos también viendo cómo la universidad le habla a una sociedad que no la reconoce, y me parece en ese sentido que tenemos que darnos a la tarea, todos y todas, porque es el único camino posible de rediseñar la narrativa institucional de manera que esta narrativa esté a tono con la realidad del país al que nos debemos. Y bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Castellón Rodríguez, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y además el coordinador del área de ciencias sociales. Lo primero es que celebro que tengamos este espacio de conversación. Es más que necesario presencialmente vernos, reconocernos y hacer estos intercambios sobre las diferentes visiones que tenemos de la universidad y los sentimientos en relación con esto. Que me preocupa que en la comunidad universitaria haya miedo de decir las cosas, que haya miedo de manifestarse. Si en la Universidad de Costa Rica tenemos miedo, entonces ¿qué vamos a esperar en la sociedad? ¿Qué vamos a esperar afuera? ¿Verdad? Y bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, el Papa Francisco, ¿verdad? No tenga miedo, etcétera. Pero digamos, el asunto es justamente eso. Mi preocupación es que
haya miedo. Miedo producido por ¿verdad? Amenazas, represalias o suposiciones de represalias. Lo segundo es que comentarles que la semana anterior tuvimos sesión del Consejo de Área de Ciencias Sociales, que está conformado por las direcciones de escuelas, de institutos de investigación, hay representación estudiantil, que no asiste, pero digamos al menos está convocada, y estuvimos conversando más de 2 horas justamente sobre el tema que estamos analizando hoy. Y consideramos oportuno y pertinente el solicitarle al señor rector que se presente ante la comunidad del área de ciencias sociales abierta, administrativa, académica y estudiantil, para que conversáramos de los temas, y le pusimos 3, al menos 3: gestión de infraestructura, implementación del reglamento del régimen salarial académico y sobre la futura negociación del FES. Eso fue un acuerdo, digamos, del Consejo. Se le informó al señor rector, o sea, se le comunicó este acuerdo el día jueves. Y no, digamos, por lo menos a hoy, no tengo respuesta del señor rector. Y aquí lo que queremos es, lo que quiero decir con esto es que de manera responsable el Consejo, a través de los mecanismos formales, por la estructura que tiene la universidad, estamos gestionando un espacio para que el señor rector venga a conversar con nosotros. En la carta de invitación no se le está juzgando ni cosa parecida, venga y converse con nosotros. Hoy envían un video, no sé si ya lo vieron, de 1 hora, ¿verdad? Conversando con una periodista. Y bueno, es una manera que consideran la OSI de que el rector converse con la comunidad. No. Y le pusimos presencial, ni siquiera por Zoom, sino presencial, para tener este espacio de escucha, ¿verdad? En ambas vías. El señor rector lo dijo en campaña, ¿verdad? Que él era de escucha, etcétera. No, bueno, eso es lo que queremos. Esperamos obviamente que sea un espacio seguro, por lo menos trataremos de que sea así, y que hayan diferentes voces, diferentes espacios. De tal suerte que, pues, quería que supieran ustedes, como me imagino la gran mayoría acá somos parte de esa área, los que no, pues, de repente en sus áreas lo vayan a hacer, pero por lo menos nosotros ya generamos ese espacio. Esperemos que el señor rector acepte esa invitación. Gracias. Gracias. Mi nombre es Claudia Palma, soy antropóloga de la Escuela de Antropología, y a pesar de que soy la directora, me represento a mí misma en esta intervención. Agradecerle, por supuesto, a la doctora Teresita Cordero y a la doctora Ilka Tremiño por esta tarea que hoy probablemente algunas y algunos de nosotros nos dejó boquiabierta con el nivel de violencia sistemática, estructural que estás viviendo en ese espacio, violencia política, que ya la hemos nombrado en otro momento, ¿verdad? Y por supuesto que celebro este espacio, al igual que Leonardo, y me sumo al llamado de la doctora Montserrat Zagoda, que eso tiene que ser un espacio abierto de diálogo, y ojalá que lo que se envió desde el Consejo de Área tenga alguna respuesta. Vamos a ver si por lo menos se toman los días hábiles que dan los diferentes reglamentos para poder contestar. Y ese fue un llamado tanto al rector como a la presidenta del Consejo Universitario, porque claramente no es un diálogo que podamos tener con una única persona. Lo que pasa ahora, sin duda, es de las cosas más duras que estamos viviendo, o por lo menos yo como docente, académica, investigadora he vivido en este lapso de que soy parte de la universidad, y es porque nos damos cuenta de que la universidad es una burbuja, y que al final pensábamos que en realidad todos teníamos el mismo código ético, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos pensado en algún momento? Que por ser parte de la universidad nos acogemos a los principios que la representa, pero nos hemos dado cuenta, eso es una ruptura muy grande de que no es así, ¿verdad? Es como que uno lo sabe, que hay personajes y demás, pero
con este nivel de exposición probablemente antes nunca había pasado y tal vez ustedes tengan conocimiento, pero yo no. Y es como estar durmiendo con el enemigo. Y es una violencia sistemática por quienes proclaman que están en contra de la violencia, y eso no solamente se está viviendo desde los espacios más altos, ¿verdad?, de quienes nos tendrían que representar, sino por supuesto también en los espacios cotidianos con quienes compartimos algunas de las tareas de la universidad, y eso es absolutamente triste, insuperable, a veces lo creo. Pero bueno, tengo una pregunta muy concreta y es con lo que ustedes mencionaron sobre los reglamentos. ¿Cómo hacemos las personas que finalmente somos de a pie dentro de la U para poder ejecutar esos reglamentos, ¿verdad? Porque en este caso el Consejo Universitario, la Rectoría, tiene una serie de normas que se acogen, pero ¿quién activa ese reglamento? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que entonces este último que se firmó en el contexto de don Henning, ¿verdad? En esa época, ¿quién es la persona llamada a poner la denuncia y demás? Somos nosotros, o sea, cómo se plasma una denuncia, y probablemente, bueno, ustedes y también Montserrat, que fue parte del consejo, tal vez puedan orientarnos en ese sentido. ¿Le contestamos? ¿Cómo se activa ese nuevo reglamento? Porque es un reglamento relativamente reciente, y cuál es el procedimiento. Yo participé en un procedimiento el año pasado contra un miembro del Consejo Universitario, pero creo que es un poco diferente el mecanismo si es el rector. No, el rector está incluido. Sí, digamos, yo lo que puedo recordar ahora, pero los sugiero que lo lean, ¿verdad?, es que la misma Consejo Universitario hace la comisión. Ahora, cualquiera de nosotros puede enviar una comunicación con información y además de eso sustentada para que eso se abra como un caso. Y en eso no solamente para el reglamento disciplinar de autoridades superiores, sino cualquier otro cambio que implique los reglamentos que hay actualmente. Por ejemplo, uno manda una nota justificada y eso se acoge como un nuevo caso y entonces se trabaja ese caso en las comisiones. El plenario tiene que aprobarlo. Ahora, en este caso, se supone, ¿verdad?, que uno debería tener algún tipo de posibilidad de injerencia. El reglamento es muy escueto, podría mejorarse muchísimo porque se supone, o sea, fue novedoso porque hubo ahí algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, dos tipificaciones. Una, que si usted, lo voy a decir en mis palabras, se beneficia a una persona en primero, segundo o tercer vínculo, o si usted beneficia a alguien conviviente, eso es sujeto de una falta. ¿Okay? Eso es muy importante porque no es solamente la persona que pueda llevar y decir, ¿verdad?, soy la esposa o el esposo, sino que puede ser también una persona conviviente. Eso implica pruebas. Y lo otro que me resonó es cuando haya un enjuiciamiento legal donde se haya definido que la persona cometió un delito. Entonces, eso entra como una tipificación de casos. Sí es medio endógeno, pero, por ejemplo, si hubiese que remover el caso o remover a la rectoría, hablemos directamente, eso va a la asamblea colegiada. O la colegiada, creo que va a la colegiada.
Igual puede ser, ¿verdad?, que me equivoque, pero sí les sugiero que lo revisemos. Posiblemente ese reglamento amerite que le agreguemos faltas, ¿verdad? Porque eso que yo leí del reglamento es como la intención, pero no está tipificado. Cuando usted deslegitima la imagen de la universidad, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Bueno, entramos en ese campo. Lo único que sí creo que fue muy importante el reglamento es porque dio pie a que existiera un reglamento disciplinar de autoridades superiores, que no había antes, ¿verdad? Entonces estaba en impunidad. Y ahí hay cosas, ¿verdad? Como que usted no llega a las sesiones, que no sé qué, que no sé cuánto, por otras historias previas. Eso está, pero bueno, hay que activarlo y habría que ver, ¿verdad? Porque muchas veces con una nota se activa un caso, ¿verdad? En este caso particular se vuelve complejo porque ya sabemos, y lamentablemente, que primero, a mí me sorprende lo que cuenta Ilka de que haya cosas en secreto. Yo nunca lo viví de esa manera porque siempre entendí que toda información es pública. Siempre la entendí así, por ley, ¿verdad? Y ahí habría que hacer un salacuartazo. Y segundo, no puede ser que un compañero o una compañera me diga que me cuide. En mi caso particular, cuando hubo toda una discusión con respecto al famoso laboratorio, que el señor rector de ese momento nos puso una denuncia penal, que por suerte no procedió, ¿cómo es que se llama? Se desestimó. Nosotros teníamos claramente el informe de la OCU que nos respaldó para hacer eso. Y eso fue o sea, es que el consejo no es, nunca uno puede decir que el consejo no pueda tener conflictos. Más bien yo soy de las que creo que los conflictos nos hacen crecer, pero tenemos que ser también honestos y claros de que si algo yo tengo que decir que me equivoqué, eso tengo que hacerlo por el bien de la institución, y si no me voy de ahí, tan claro como eso. Entonces, en esta situación donde la opinión pública está, ¿verdad?, viéndonos, habría que ver si algo se puede activar, y ahí se puede activar a través de los integrantes del consejo. Que Ilka diga, no me van a hacer caso, no importa. Usted marca esa situación ahí. ¿Por qué? Porque es que los que estábamos o los que estamos en el consejo, nuestro propio pecunio está en juego. Eso es lo que no se entiende, no es solamente ir a pasarlo bonito, ¿verdad? Porque hay muchísimo trabajo. Nuestro propio pecunio está en juego. Entonces, vean ustedes que ahora se supone que hay un enjuiciamiento directo que lo hace, no sé si la Procuraduría de la Ética Pública, ¿verdad? Entonces, entramos en un campo que sí, que puede durar muchos años para que las cosas ocurran, pero si uno, por omisión, no actúa, está siendo cómplice. Y esa siempre fue mi posición, aunque me equivocara. Siempre mi posición fue por la institución, no por ocurrencias de gente que quiere beneficiarse. Y así lo veo. Pero entonces no le contesto a Claudia claramente, porque de ahí hace mucho rato yo ahora estoy en mi jubilación y yo salí muy agotada del consejo. O sea, 4 años de sentir la desconfianza permanente, y por eso entiendo a Ilka. Cuando uno desconfía del compañero o la compañera, tiene que leer hasta la última coma, porque no sabe por dónde te van a meter. Y esa fue mucho el primer año, ya después bajó un poquito. Yo espero que usted baje también. Bueno, no queremos pasarnos de las 2 horas y tengo a 4 personas en la lista de personas que quieren conversar, entonces si después de esas 4 todavía nos queda un chancecito, antes de las 6 podemos ampliar la lista. Buenas tardes, mi nombre es Josué Arévalo de la Escuela de Psicología y del INIE. Yo fui en la mañana a la marcha y realmente escuché cuando Patricia Fumero dijo, el rector no baja porque tiene que inhibirse de opinar sobre este tema de los edificios. Y lo dijo así.
Y yo iba escuchando la sesión del Consejo Universitario, oyéndolo opinar del asunto. Entonces, a mí se me hizo, ¿verdad? Y viendo lo que ocurrió, yo me preguntaba dos cosas. La primera es por qué el rector manda a 2 mujeres ahí, a dar la cara por él. Y la segunda es, ¿por qué la directora del Consejo Universitario miente para proteger al rector? Porque eso fue lo que hizo doña Patricia, mintió. Porque acto seguido, además, el rector vota la moción que presenta ILCA y luego se refiere además a los temas que supuestamente no debe referirse. Don William Méndez se lo advierte y le dice, señor rector, no se refiere a esto. Y él dice, sí, me voy a referir. Y se refiere. Entonces, doña Patricia mintió de forma abierta, le mintió a la gente. Eso me parece una falta de respeto y muy indigno de su cargo. Eso lo quería señalar porque me molesta mucho, me enoja eso cuando lo quieren agarrar uno de maje en una manifestación de esa forma. Lo otro es que esto que decía Teresita de que las crisis tienen que hacernos crecer, sirven para que se arreglen cosas, para que se solucionen cosas, pero también pueden servir para que las cosas no se arreglen y salgan muy mal, ¿verdad? Yo creo que si la universidad no aprovecha esta crisis y no se resuelve de forma más democrática, cuando digo más democrática es que nosotros los interinos no vamos a las asambleas de escuelas, no votamos, estamos excluidos de la toma de decisión de esta universidad, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que deberíamos empezar a hacer de forma democrática es, sí, bueno, tal vez no le llamemos asamblea, llamemos espacios de reflexión o lo que sea, pero convoquemos a todo mundo para que podamos hablar de esto. Si directores de escuela, si gente que está en propiedad dice que tiene miedo de hablar, ¿qué pasa con nosotros los interinos que dependemos de los nombramientos? Bueno, no estoy exagerándolo un poco, ¿verdad? Porque existe la estabilidad en propia y todo esto, pero hay gente que no se siente segura hablando, siendo interino o interina. Pero yo creo que hay que generar condiciones para que esto se pueda hablar y se puedan hablar otras muchas cosas, y creo que la salida tiene que ser democratizar la universidad, porque ya esta estructura antidemocrática en el cual una pequeña, me disculpan todos los compañeros y compañeras propietarios, casta, elige al rector, ya no puede ser. Esto debería modificarse, debería haber una elección universal, ¿verdad? Y con ello deberían haber mecanismos además para que las autoridades rindan cuentas ante la comunidad universitaria, no desde el consejo ahí, sino que, como decía don Leonardo, que vengan a dar la cara. Para eso fue elegido, o para qué otra cosa. Entonces yo creo que la crisis que estamos enfrentando tiene que resolverse con más democracia, con más participación, con respeto, con la posibilidad de que expresemos el cabreo que tenemos, el enojo, con la posibilidad, como yo sí lo dije a doña Patricia, no nos agarre de majes, por favor, doña Patricia. No sé si eso tendrá una consecuencia, espero que no, pero se lo dije, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, pero es que todos deberíamos tener esta posibilidad de decirlo. Yo soy medio kamikaze, ¿verdad? Pero mucha gente no. Pero sí creo que y me gustaría como ver qué posibilidades, digamos, de discusión democratizante podríamos tener en la universidad para que esto salga de la mejor forma, porque además supongo que ahora nos van a decir vamos a marchar para presionar al gobierno, ¿y quién va a querer ir a apoyar? Por ejemplo, yo no tengo ganas de ir a apoyar salir a la par del señor rector, no tengo ganas, la verdad, no me motiva, pero entiendo que es necesario defender a la universidad, pero qué complicada encrucijada en la que nos han metido, ¿verdad? Y digo nos han metido porque yo no he hecho absolutamente nada, no he empujado nada para que estemos en esta situación, la verdad, ni siquiera con mi voto, porque no voto, así que no he hecho nada que nos meta en esta situación. Gracias. Tenemos a 2 personas y después a doña Esperanza la vamos a colar. ¿Seguro? Bueno, entonces por aquí y luego usted. Gracias. Hola, Esperanza. Muy rápido. Muchas gracias a la doctora Cordero y a la doctora Tremiño por venir, por abrir el espacio al Centro
al SICOM también por abrir el espacio tan atinado. Bueno, suscribo las preocupaciones, las críticas, tantos elementos que han aparecido en la conversación. Lo único que pienso también es en la facultad como facultad de Ciencias Sociales, en el papel que tenemos acá. Sospecho que este es el primer espacio que se está realizando al respecto de esto. No es casual que sea la representante del área de Ciencias Sociales la que nos está dando a conocer, dando parte de la gravedad de la situación. Es una situación particularmente grave que tiene reflejo en la estructura universitaria completa y en el país de manera simultánea. En momentos parecidos a este, en la universidad, hemos realizado acciones como estas, parecidas, de reconocernos, de ponernos de acuerdo, de alertarnos, de informarnos. Cuando fue lo del combo, cuando estuvo el TLC, en la huelga de maestros de 2018, se utilizó el mecanismo del paro activo, ¿verdad? En la huelga del 2018 se frenó, pero la primera facultad que declaró paro activo para acompañar el movimiento y para reflexionar sobre lo que estaba pasando en el país fue la Facultad de Ciencias Sociales, precisamente. Fue un mecanismo que se utilizó, que se acompañó desde el Consejo Universitario, cuando ocurrió lo del TLC, cuando ocurrió el combo también. Me parece que la doctora Zagot era presidenta del Consejo en ese momento, cuando se declaró paro activo de la universidad como tal. 2018 fue un revés de ese mecanismo porque precisamente la rectoría operó un poco para que el paro activo no se diera en toda la universidad. Sin embargo, sí hubo varias facultades que estuvieron, y la Facultad de Ciencias Sociales fue una de ellas, y fue un mecanismo muy importante porque, digamos, abre un espacio de discusión, foros, se lleva a todas las clases, se conversa, invita a discutir sobre lo que está ocurriendo, etcétera. Entonces, de repente, me parece, invito a las autoridades de la facultad en este momento a considerar que ese es un mecanismo existente, que sería muy bueno darle legitimidad nuevamente después del proceso fallido de 2018. Digo proceso fallido porque finalmente la universidad como tal no se declaró en paro activo, pero sí hubo varias instancias que estuvimos, y creo que ese sería un muy buen principio para comenzar a generar espacios de este tipo, de encuentro y de comunidad que nos permitan expresarnos como colectivo. Lo que nos está exigiendo la sociedad costarricense es que demos a conocer nuestras posiciones al respecto y que le hagamos honor a la tradición que tiene esta universidad con el pensamiento crítico y con el pueblo de Costa Rica que sustenta nuestra organización. No es poco, y el centro de la discusión en este momento es nuestra universidad, no es un proyecto externo, como ¿verdad? Como proyectos de privatización externo, como TLC. Estamos en el centro de esto y creo que es importante pues pensar o cualquier otro mecanismo que nos invite a multiplicar espacios de este tipo. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, doña Esperanza y Nancy. Muy buenas tardes, reciban un atento saludo. La razón por la que no estuve en los hechos de hoy es porque me tocaba atender las graduaciones de las sedes regionales. No tuve tiempo, sorprendida vi la manifestación. Saludar a Ilka y agradecerle que esté ahí, porque si no sería mucho más grande la soledad, ¿verdad? Entonces estoy muy contenta. Saludar a Teresita, de quien siempre fui admiradora de su gestión, que debe ser reconocida públicamente por transparente y honesta. Democratización, siguiendo las palabras de Josué, me parece que es urgente que se dejen de cortar las transmisiones del Consejo Universitario. La gente está muy molesta por eso. Yo lo he explicado, luego cuando cortan les digo, es que mire, la gente no está de acuerdo en que nosotros estemos cortando la transmisión, cuando se supone que es para transparentar las cosas que estamos conversando ahí. En segundo lugar, los riesgos. Yo siento que el grupo que está apoyando a don Carlos
no ha analizado que nos están echando encima toda la opinión pública, que esto va a tener consecuencias en la discusión del FES y que nosotros tenemos como Consejo Universitario que tomar el protagonismo para la discusión del FES, independientemente de los resultados de las gestiones judiciales que se estén haciendo. Es obligación nuestra plantearle a CONARE que el Consejo Universitario requiere participar en las discusiones que se van a dar sobre el FES, porque ya nos han informado, desgraciadamente, en una reunión que tuvimos, que los diputados, que seguro estaban deseando, ¿verdad?, que una cosa así pasara, están diciendo que ellos no van a conversar con Carlos, que no van a conversar con el rector. Como la persona que me contestó es de CONARE, que me dijo esto, yo le dije, mire compañera, a mí me parece que no es con Carlos, sino que están negándole a la UCR su importancia en este país y eso no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Entonces, hacer votos porque mañana en la asamblea colegiada haya alguna forma de hacer transparente esta discusión. No puede ser que la asamblea colegiada, democratización, como decía Josué, se convierta en un foro en donde hablamos 3 minutos y de cosas que ya llevan pactadas. Entonces, aprovechar el día de mañana y solicitar que se democratice la discusión. Yo hablé del tema en las 2 asambleas, estas graduaciones, lo hice porque es terrible que estemos callados y todo el mundo llamando al silencio, que por favor no se converse este tema, que es que este tema está muy duro. Eso está como cuando hay incesto en las casas, que decimos que no se converse, que no se hable, que nadie sepa que esto está pasando. No, tenemos que conversarlo porque la opinión pública dice que toda la Universidad de Costa Rica está de acuerdo con lo que está pasando y que por eso nosotros, incluyendo el Consejo, estamos en silencio. Entonces era para eso y disculpen si me extendí un poquito. Muchísimas gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Nancy Piedra, para quienes no me conozcan. Bueno, primero agradecer la participación, presencia tanto de Tere como de Ilka. Quiero decirles que son muy valientes, la verdad, que en medio de este ambiente de negación que hay sobre el problema que estamos viviendo en la universidad y de crisis, realmente necesitamos personas como ustedes y se los agradezco mucho. También a Carolina Carazo, ¿dónde está Carolina? Ok, porque obviamente ha cumplido un papel muy importante y estuvo anuente desde el inicio a aceptar la invitación a participar en este espacio. Varias personas nos hemos preguntado y nos hemos dado la tarea de empezar a generar este espacio de diálogo y comunicación, porque se requiere para dar respuestas claras a situaciones de crisis como las que estamos atravesando. Tenemos que dialogar, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que generar propuestas de acción que contribuyan también a la resolución del problema, ¿verdad? Y tenemos varios espacios porque está el frente con respecto a la rectoría, pero está también el Consejo Universitario y también nosotros estamos como parte de la comunidad. Es decir, estamos dentro de esta situación y esta crisis, tanto estudiantes como docentes en general. Entonces creo que sí nos compete empezar a generar y a socializar y a conversar, porque sí me ha llamado mucho la atención y tengo que externar también la situación que viví tratando de organizar este tipo de espacio, que no me esperaba que tanta gente planteara el tema del miedo
y eso es muy peligroso. Es decir, hablamos de democracia, pero ¿cómo vamos a hablar de una democracia cuando tenemos miedo? Miedo de expresarnos, miedo a qué, a quién, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los mecanismos de control que se están dando dentro de la universidad. Ya Ilka, ¿verdad?, nos dio un panorama muy claro, porque hay mecanismos entonces de control que son directos o indirectos, pero tenemos que dar respuestas, y si no queremos vernos en un proceso peor como institución a nivel general, tenemos que ver qué generamos, qué hacemos, cómo actuamos y cómo nos organizamos incluso. También decirles que dentro de este proceso de organización de la actividad se abrió el espacio para que participaran personas del Consejo Universitario que no fuera persona como Ilka, que está desarrollando un papel de actitud crítica, ¿verdad? Y se invitó directamente a la doctora Patricia Fumero. También se invitó al vicerrector de docencia. Ambas personas a mí me llamó mucho la atención porque inicialmente tuvieron una actitud de apertura a venir a participar en un espacio que consideraron que sí era importante porque se necesita dialogar, y esa fue la respuesta inicial. Pero el lunes ambas personas retiraron la participación, ¿verdad? Es decir, sí tenían problemas que resolver con sus agendas, pero estaban muy interesadas en venir, y así lo expresaron, a participar en el espacio, a ver cómo resolvían sus otras obligaciones para estar acá, y posteriormente señalaron que no habían podido resolver los compromisos que tenían y que por lo tanto no iban a participar. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, lo que también se ha planteado acá, es decir, no es un diálogo indirecto, porque el diálogo no existe si es indirecto, ¿verdad? No hacemos nada con que nos graben un video y que nos manden respuestas de preguntas y respuestas ya elaboradas. Es decir, el video que hoy filmaron en lo que era la ODI, se me olvida cómo se llama ahora, la OSI, da bastante vergüenza, porque es un guión muy montado. Entonces es como, ¿de qué están hablando? Es decir, ¿qué es lo que nos están presentando? Es decir, ¿a qué personas ustedes están refiriéndose y a quién les están hablando? Es decir, nos están tratando como si fuéramos ignorantes, es decir, como si no tuviéramos toda la trayectoria académica de formación, tanto de personas docentes como estudiantes. Es decir, ¿a quién están tratando de convencer con esos mecanismos y esas formas de actuar? ¿Verdad? Entonces, realmente, ¿cómo crear? Empezando por ahí, ¿cómo creamos el diálogo con la otra parte? ¿Cómo se abre ese espacio para que sea efectivo? Si incluso vías formales también se ha tratado de generar ese diálogo. Entonces la respuesta es sumamente engañosa, y yo pienso que sí tenemos que tratar de seguir incidiendo en esta idea de sí, queremos un diálogo, pero un diálogo frontal, abierto. Mañana plantearlo, como decía Esperanza, en la asamblea representativa es una forma de empezar a decir no vamos a seguir actuando como si nada estuviera pasando. ¿Cómo vamos a llegar a una asamblea legislativa a respetar nada más la agenda? Porque hay que sacar la agenda. Además, o sea, bueno, finalmente eso, llamar, estemos atentas a ver qué espacios a promover, a proponer, y a hacernos llegar a personas que ustedes conozcan, etcétera, estas propuestas que puedan ser de propuestas de acción. Y no sé si también se quieren referir finalmente como para cerrar.
Muchas gracias. Agradecerles mucho la atención, las opiniones muy informadas y expertas, particularmente a la doctora Yolanda, la doctora Montserrat, doctora Teresita. Yo creo que la experiencia que ustedes nos brindan es fundamental. Agradecerle a Esperanza que tuvo que correr para estar aquí un ratito, a pesar de que ha tenido un compromiso de giras toda la semana, todavía le queda toda la semana para ir a las graduaciones de las sedes regionales, que las está afrontando prácticamente ella sola, así que más bien hacer el agradecimiento y también a la doctora Carazo por hacer la moderación. Mi compromiso, apertura, ¿verdad? Entiendo que este es un momento en el que puedo venirles a dar la cara con temas en los que el acompañamiento de ustedes es fundamental. No sé esto en 2 años en qué otro plano va a estar, pero yo quiero ofrecer mi apertura permanente, la escucha, el propio control que ustedes puedan hacer como miembros de la comunidad universitaria. Y bueno, realmente las palabras de la doctora Teresita creo que han sido fundamentales para orientar el trabajo que queda pendiente a partir de lo que ella nos ha dejado en el Consejo Universitario. Yo quisiera, cuando termine esto, salir como la doctora Teresita, realmente con la cabeza en alto. Así que expresarle hoy mi admiración, porque yo creo que el que usted esté aquí, el que otros miembros del Consejo estén aquí y tengan esa posibilidad, habla muy bien de su gestión. Hay 2 cosas que quiero mencionar. Me voy con la idea de la demanda organizada de un diálogo transversal, con la idea del paro activo, ideas que plantea doña Montserrat, doña Natalia, don Mario. Este es un espacio disruptivo y sin embargo vean que el llamado es un llamado a la necesidad del diálogo y quiero subrayar eso como conclusión. Le paso la palabra a la doctora. No, muchas gracias, gracias por quedarse aquí hasta el final. Yo nada más quiero decir que este camino va a ser tortuoso, 4 meses de una rectoría, 4 meses. O sea, ¿qué irá a pasar en 4 años? No vayan a comprar el 44, sino que… Muchas gracias a la doctora Tremiño, a la doctora Cordero y también un aplauso especial a la doctora Nancy Piedra por la organización. La doctora Piedra fue la que corrió, la de la iniciativa para abrir este espacio tan necesario que creo que todas y todos agradecemos y gracias a ustedes por quedarse también y participar.